Hoy es 2 de marzo del 2025 y hoy empiezo a escribir mi libro Escucha la voz del corazón con tu espíritu. Es un relato de este servidor y mi familia y todo lo que nosotros hemos venido desarrollando para obtener una vida con propósito. Este escuchar la voz de mi espíritu me ha brindado la posibilidad de, desde muy niño, poder comenzar a hacer prácticas de metafísica espiritual. En ese entonces, con mi señora madre, en muy niño, leíamos a Hilda Strauss y nos quedábamos o nos levantábamos muy temprano a la 1 de la mañana a hacer prácticas de movimientos, de yoga, de mantras. Y yo los grababa en un cassette y los repetíamos y hacíamos disciplina en toda esta parte. Eh, Igualmente mi padre, Victoriano Gómez, hacía lo suyo con Regina Once, con el magnetismo, con con toda la parte ancestral o espiritual o desde lo que trabajaba ella, me llevaba a esos congresos en Valle del Cauca, en Nariño. Pues yo realmente estaba muy niño, no desconocía, pero sí marcó un antes y un después de todo esto que hice con mis padres. Y cuando tuve ya una edad ya como de 15, 14, venía trabajando esta parte y tenía un tío que tenía mucho material, mucho, y recuerdo que él me pasó una caja, mi tío Antonio, que le agradezco mucho, me pasó una caja de libros de metafísica, de Sai Baba, de, recuerdo algunos, de Samael Aungweor, casi toda la colección, de El Conde Saint Germain, de Krishnamurti, lecturas que eran un poco como apócrifas o que casi no eran muy comunes leerlas, pero que él utilizaba y leía. Entonces tuve la oportunidad de leerme toda esa caja de libros que él me pasó para generar la realidad que en este momento tengo. Eh, Luego, a los 17 años, tuve un suceso muy profundo que fue quizás uno de los mayores eh, motivos por los cuales yo entro a buscar una forma de vivir sano, como la medicina china, ¿no? Que buscan la prevención antes de la medicina occidental, que es cuando estás enfermo vas a tomar la droga, ¿no? Entonces, en ese suceso, mi hermana Jacqueline Gómez tenía 19 años, yo tenía 17 y ella presenta un vómito de sangre, la llevan al hospital y como era un hospital, ella no tenía un seguro normal pago, sino que era un seguro pues menos como subsidiado. Entonces la atendieron en un hospital que habían estudiantes y entonces allí tuvo 45 días prácticamente antes de morir, muy fuertes. Yo miraba que le hicieron como 3 cirugías, una de las cirugías le dejaron una tijera adentro y eso, y en la transfusión le pasaron una hepatitis C. Entonces, para mí eso me dejó marcado porque la vi agonizar, no podía hacer nada yo. Entonces, eso fue como el clip o el cambio de observador para generar poder humano, para generar ser invencible, para generar una nueva era en mi vida. Y inspirado en esto, igualmente em, comienzo y sigo mi camino. em, pero a los 19, por la música, conozco la música a los 17 años y recuerdo que precisamente cuando muere mi hermana nos tuvimos que trasladar, quedamos como en la ruina nosotros y nos tuvimos que trasladar a un barrio que era El Obando.
Y ahí había un señor que en el segundo piso, mi hermana Jacqueline, la que murió, ella tocaba guitarra, pero yo nunca le paré bolas. Y resulta que en la casa que llegamos había un señor que tenía una hija y eran adultos mayores, pero él tocaba la guitarra. Y ese día cuando la escuché me recuerdo tanto, tengo en mi retentiva en mi mente ese momento cuando ya llego y escucho la melodía, creo que fue Esperanza o algo así. Entonces, en ese momento eh, hubo un clip, un cambio de observador, un eureka, un asombro, un crematum, dice el maestro Navarro Lara, para expresar cuando uno se quema, como es un jalar ahí. Y de una me jaló un impulso, como lo dice Fernando Senfort, el impulso antifrágil, y me llevó a ir a ese segundo piso, subir allá y decirle que me diera permiso, que estaba tocando, cómo se llama el instrumento. Y desde allí fue como mi conexión con la música. Desde ahí no he parado de tocar diariamente y ese cambio de observador fue uno de los clips. Eh, Igualmente en esos años, ya entrando con la vida de mi esposa, no nos conocíamos, pero ella también en el 91, en el 92 muere mi hermana. En el 91 también ocurre un suceso muy complejo porque acá en Colombia la guerrilla ha jugado un papel crucial en la vida de todos, ¿no? Porque se ha vuelto como parte del pan de cada día. Entonces, en las noticias y la guerrilla en tal lugar y tal otro. Entonces, en esta época que estoy ahorita hablando, pues existe todavía la guerrilla y es un poco complejo, ¿no? Pero en el año que yo les digo, en el 91, mi suegro, Menandro, estaba él ya se había pensionado de la policía, pero él estaba cuidando un colegio cuando llega la guerrilla y lo mata. Eh, Mi esposa Rosario tenía 11 años, pues la familia, él era el sustento de su familia, él era como el eje de la finca, el eje de todo el movimiento de sus 6 hijos y estaban muy pequeños. Entonces, eso generó también una ruptura muy fuerte también para Rosario y para ellos, porque el papá antes había comprado una casa precisamente en Los Comuneros, que fue el barrio donde yo después de vivir en el Lobando que muere mi hermana, nos vamos para el barrio de Los Comuneros también, porque era una casa que nos dijeron que nos colaboraban y íbamos, como se dice, en los rines, se dice acá vulgarmente, en cero. Entonces llegamos a ese lugar y desde ahí cambió porque yo en los 19 años presté servicio y presté como músico. Precisamente iba para Tunja, a un lugar y de casualidad llegaron dos músicos que admiro y que le agradezco, a Chilito y a el maestro Alfredo Bravo. Y, y ellos me sacaron con mi papá, me dijeron que se quedara acá en Popayán. Y eso fue un giro también para mí porque ya estábamos embarcados en el Coliseo para irnos para Tunja. En ese momento nos desplazamos para el cantón de José Hilario en ese entonces para mm, ese batallón prestar servicio, un año de servicio. Y ahí había manda de músicos. Y presto el año prestando servicio, pero también de la mano con unos grandes músicos como Andrés Rodríguez, como los dos hermanos Roseros, Giver y Yamit. Eh, Estaba Haberneiter de La Gran Familia, de gran músico también, compositor. Estaba Kevin Daza, eh, habían otro Obando, que no era como músico, pero era un gran ser humano. Y bueno, en esa contingente fue algo muy bonito, pero sobre todo se gesta el creerme que yo era músico, el creerme que mi propósito iba por una línea artística, a pesar de que mi corriente desde niño había sido
el emprendimiento, la empresa. Recuerdo desde niño, a 5 años, 6 años, no sé, me iba a barrerle a mi tío, a mi tío Gilberto Solarte, que tenía una trilladora. En la trilladora, como trillan el maíz, eh, eso se regaba en esa trilladora, se regaba todo ese polvillo y yo me iba en una casa como de unos 20 30 metros de fondo por 9 de ancho, y yo me iba barriéndola toda para que me dieran 20 centavos en ese entonces. Y a veces mi tío no me daba esos 20 centavos. Me acuerdo por esa parte emocional de que era irrisorio todo lo que yo hacía para obtener los recursos, ¿no? Y, y todo eso, hay veces estuve vendiendo chance. En sexto me retiré del colegio, en Don Bosco, que estudié ahí, y vi que había mucho maltrato, había como abuso, también había como bullying. Entonces yo le dije, papá, yo no, si estoy en el colegio, yo no quiero estudiar, yo quiero emprender. Y mi papá me apoyó, como siempre me apoyó, y me fui a montar una tienda en la Galería de Las Palmas, que apenas estaban abriendo. Estuve como 6 meses con ese emprendimiento, pero a raíz de eso, un primo miró ese local y me dijo que me lo compraba, que él después compró esa casa, y esto, cuando abrieron la galería, eso se volvió una locura. O sea, fue algo, no aguanté yo, pero él sí tuvo la capacidad de comprarme y de ser próspero en ese lugar. Pero para nosotros, pues también, la vida que tengo en ese momento fue perfecta para hacerlo como debió ser en ese momento. Y agradezco a cada momento y cada instante que pasó por todos esos motivos. Presto mi servicio militar, y salgo y monto mis negocios. Emprendedor siempre, yo ya había tenido negocios en la galería de la 13, y vuelvo a montar un negocio allí. Ya llevo como unos 8 meses cuando me hacen el llamado para entrar a la Sinfónica del Ejército, a la banda de músicos. Y yo, mm, pues pasé la carta y pasé, y precisamente el 17 de mayo del 1997 fui nombrado, después de haber salido en 95-96, como músico. Y desde allí, pues me desempeño también, en esta banda, haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta, la música. Es de resaltar de que yo estudié contaduría pública por influencia en los negocios, influencia de mi padre, porque él fue comerciante toda su vida, y estudié la contaduría. Pero cuando me gradué me titulé y hice las prácticas, pero no me gustó la carrera como tal, por un cuento que dicen en contaduría, que el cuarto de San Alejo. No quise como meterme, estuve ya, pero no quise, porque me di cuenta que mi vocación o mi competencia colateral iba ligada a la música, a la parte ancestral, a la parte de encontrar propósito, misión en la vida. Entonces, por ese motivo, ejerzo la carrera, pero ya desde el emprendimiento, desde mis competencias colaterales, o esas competencias que están ocultas y que van apareciendo poco a poco. Esta es una enseñanza que estudié con Fernando Senfort, un gran coach, eh, si no estoy mal, de Argentina, que nos enseña un poco sobre la antifragilidad y sobre las competencias colaterales. En todo este orden, eh, yo entro a trabajar en ya mis 19, 20, 21. Yo ya estaba laborando, pero seguía de la mano con esta parte de lecturas, de audiolibros, sin parar, ¿no? Y la música, todo esto. Pero ya después de los 20 y pico, 27 años, conozco, 26, conozco a mi actual compañera, María Rosario Mesa Gómez, la cual pues movió el piso, y de casualidad, pienso que el 90%, 70% de las cosas más importantes de mi vida se han presentado por casualizar. Y esa casualizar ancestral es
es la magia de encontrar a mi compañera Rosario, mi alma gemela, eh, que la amo mucho y que ella en ese año decide subirse al puente Arcoíris, a un puente que dentro hay un tesoro. Y invito a que escuches el Ícaro. Te dejo aquí el QR para que entres a nuestros canales y veas esta hermosa canción que de alguna u otra manera te está invitando a eso, a subirte al puente. Y con Rosario decidimos subirnos al puente y en ese orden de ideas, pues tenemos a nuestra primer hija en el 2005, Ana María Gómez Mesa, la que cambió todo en este momento. Yo era una persona pues soltera, que de pronto mis aspiraciones eran no criar hijos, trabajar y viajar mucho. Y luego que conozco a Rosario y nacen y queda embarazada, da un giro total, donde nosotros nuestro proyecto lo enfocamos en el crecimiento de nuestros hijos. Es por ello que en el 2005 hacemos nuestra cartelera de sueños, nuestro video visionario, nuestra ley de atracción y comenzamos a trabajar sobre un- una parte como más, em- más de la educación de nuestros hijos. Comenzamos a trabajar con el efecto Mozart obsesivamente. Me descargué todas las obras en mi computador, como 633 obras, creo que si no estoy mal, donde habían duetos, solistas, tríos, sinfonías, estudios para piano, estudios de Mozart, todo de Mozart, todas las obras, ópera, todo, todo, y los colocábamos para nuestros hijos. De ahí en adelante el efecto Mozart nos acompañó para cada uno de ellos, porque el misterio de Mozart es que ellos nacen con la música de Mozart, con el palpitar del corazón y escuchar la voz de intuir de tu corazón, me inspiró mucho a que, como la música de Mozart va con el corazón, a que ellos escuchen esa música. Y precisamente tuvimos el suceso de que Ana María nació por cesárea, porque éramos primíparos y nos metieron miedo. En ese momento Rosario le dice, no, estás con, creo que la presión alta y de una que hay peligro, eso es como algo sí, de pronto que el niño muera, entonces de una que cirugía y nosotros no queríamos, pero como eran primíparos, pues lo que sucedió fue que nos tocó acceder y la operaron. Entonces fue algo muy fuerte para ella, pero que también nos dejó una enseñanza. Y era que los niños que venían, el reto de nosotros, el desafío con nuestra formación y todo eso que venimos haciendo, es un giro radical. Vamos a tenerlos normal. El porcentaje que te dan cuando ya entras en una cirugía y después vas a tener otro hijo, es que ya tienes que tenerlo por cirugía, o sea, es como una regla, ¿no? Pero nosotros rompimos la regla y fue así cuando ya entró nuestro segundo hijo, Miguel Ángel, y en un chequeo que fuimos a hacer al hospital, porque le dicen a ellos una fecha, pero como con Mozart es el día que tiene que nacer, entonces fuimos como un miércoles, jueves creo que fue. Llegamos allá y no, toca cesárea, ya toca, que y del miedo, igual que lo otro, estaba pasando lo mismo. Pero la determinación de nosotros fue, no, llámenos y nos trajeron una persona allá, nos hicieron firmar un contrato que nos íbamos, sí, nosotros vamos a ir y cuando ya tenga los dolores venimos o vamos a ver el hospital que queremos. Y entonces ellos nos dieron el documento, firmamos, nos fuimos. Recuerdo que nosotros trabajamos, siempre hemos trabajado con los rituales. Yo era medio en ese entonces, hacíamos toda esta parte espiritual o en la quinta dimensión con la conciencia arcoíris o supraconciencia arcoíris. Hacíamos como que ya nacía y ya en el mundo estaba esperando que saliera en el corporal, pero el día que tenía que nacer, la hora, el minuto que tenía que nacer. Y precisamente Miguel Ángel, si no estoy mal, nació fue un sábado, o sea, como 3 días después de lo que habíamos ido al hospital. Y nació normal. En otro hospital, no fue el que fuimos primero. Y eso fue algo maravilloso para nosotros porque nos dimos cuenta que nosotros teníamos el poder
el liderazgo, el ser invencibles, nos llevaba a eso, a conectar con esa supraconciencia arcoíris en la quinta dimensión. Eh, Luego nace Dulce Celeste y Yeshua. Ellos nacen por parto normal y fue todo igual y fue algo mágico, efecto Mozart, respiraciones y toda esa magia. Es por eso que el intuir, el escuchar la voz del corazón con tu espíritu, te brinda la posibilidad de comenzar a intuir, de darte cuenta de cuál es tu propósito, que estés seguro realmente de las cosas pequeñas o grandes que vas a hacer para que eso dé un salto cuántico en crear toda esta parte. Eh, Luego de esta parte, nosotros decidimos crear nuestra empresa. En el 2011, el 25 de julio del 2011, pues nosotros habíamos empezado a estudiar las plantas medicinales en el 2007-2008. Estuve cargándole, como se dice, la tula a un chamán de mi región. Era el hermano John Freddy Mamián, que agradezco mucho porque aprendí mucho de él y tuve mi primera toma con esta realidad paralela, espiritual, después de venir trabajando todo esto en, en, en el tiempo. Pero conozco a él y comenzamos a ir a muchos lugares. Lo bonito de que viví con él, cargarle mochila, al macizo colombiano, ir a San Miguel, a Albania, a la laguna de San Miguel, ir a Almaguer, a tomar remedio allá y ahí en Santa Juana, Condevilla, aquí en Cajete, la primera toma que tuve y todo eso pues brindó una posibilidad muy grande de conocer este maravilloso mundo de la naturaleza con las plantas de poder. Tomé con él como desde 2007 al 2010 más o menos. Después hubo una ruptura en nuestra relación. Compramos un predio donde íbamos a hacer un proyecto juntos. Pero en ese predio estamos, ahora él vive arriba y yo vivo como a un lado abajo. Y, y esto pues brindó una posibilidad muy grande de comenzar a crear nuestros sueños también acá en Acedupaz, en Siete Pétalos Ecolodge y todo el proyecto con nuestra familia. Entonces la magia que se dio en el 25 de julio del 2011, que fue inspirado en nuestro compañero Darío Rodríguez del Sincronario Maya, que lo conocimos en el 2007-2010, trabajando con él arduamente, haciendo talleres, conociendo cómo era el sincronario. Inspirado en eso, inauguramos el día fuera del tiempo nuestra primera construcción de aquí, La Maloca, y donde vinieron muchas personas. Estamos comenzando a hacer la casa y hicimos una labor donde tuvimos danza, música latinoamericana, toma de yagé, temazcal, o sea, fue algo mágico. Pero todo este es escuchar la voz de mi espíritu o de mi corazón con tu espíritu, llegó a crear la realidad que en este momento tenemos. Acedupaz ya va cumpliendo en este 2025, si no estoy mal, 14 años ya de venir transformando almas. Y inicialmente se llamaba Conciencia Arcoíris, por lo que nos aparecía el arcoíris en todo momento, en las fotos. El día de la inauguración se apareció en las nubes azules, sin nubes y sin lluvia, y apareció entonces Conciencia Arcoíris, supraconciencia arcoíris, algo muy mágico. Entonces, en ese mundo metafísico, espiritual, nos llamaba mucho el mundo corporal. No era fácil y realmente todos estos años, desde 2011 hasta el 2015, 2016, comenzamos a tener un giro de hacer un cambio de renovación con el nombre a Sedupaz. Me llega un sueño y yo decido cambiar por Asociación de Servicios Educativos y Complementarios para la Paz, donde construyo paz. Edupaz es un nombre que trabaja una pirámide de tres fuerzas. Vuélvete el número uno en lo que seas. Edu trabaja con la educación, dedica un 50% de inversión a pagarte para estudiar y
el otro 50 para emprender, para tu proyecto, tu sueño. Y, y que entonces eh, comienzo yo a trabajar esa supraconciencia arcoíris y desde esa fecha, desde el 25 de julio de 2025, se gesta toda esta maravilla. Pero cuando llegamos al 2015, que ya había una ruptura, se presenta un sueño y me dicen que cambie el nombre. Yo comienzo a escuchar el intuir de mi corazón con mi espíritu y le hago caso. Decido cambiarla por, me llega As Edu Paz 3 pirámide, un logotipo en pirámide sin principio ni fin. Y yo muy feliz decido colocarle As Edu Paz. Y desde allí comenzamos a darnos cuenta que teníamos una propuesta más amplia, no solo en las plantas de poder, sino que incorporamos y comenzamos a estudiar con mi esposa en el 2016-2017 coaching. Y esto hizo un giro porque estudiamos con una escuela argentina, con la ICF de Argentina, y nos graduamos como coaching ontológico los dos y nos colocamos la piel de coach. Es allí donde nosotros decidimos ya desde allí que nuestras formaciones todas iban a tener el apellido de coaching. Por eso estás leyendo este libro eh, como la saga de 11 tomos que vamos a escribir y empezamos por este libro. A pesar de que nuestras formaciones ya venimos haciendo, en este momento, en 2025, vamos en la quinta generación de coaching ancestral, en la segunda de neurocoaching musical, en la tercera de coaching ontológico, Master Manager, la segunda. Entonces, es el inicio, el principio de todo este libro, escuchar el intuir de tu corazón, la voz, escuchar la voz de tu corazón, de tu ser. Entonces, cuando escuchas, realmente vas a llevar tu vida a otro nivel, porque el intuir te va a llevar a hacer cosas mágicas. Es donde realmente eres invencible, eres imparable y vas a llegar a lo máximo. Por eso las canciones o los ícaros que te vamos colocando aquí como Soy Invencible, te invito a mirar estos QRs que te voy a dejar aquí, estos links, para que entres y comiences a escucharlos diariamente. Poder humano, nueva era, brilla con luz propia, realidad paralela. Soy invencible. Todos estos ícaros los encuentras realmente para transformar, para llevar tu vida. Por eso Acedupaz, detrás de Acedupaz dice transformación. Y el escuchar la voz de tu espíritu es lo máximo. Nosotros con nuestra formación de coaching ancestral, en la cuarta percepción, que ya es solo una formación de 11 meses, solo comenzamos a hablar del elemento aire y del espíritu. Espíritu es todo realmente y nosotros somos espíritu, somos sin principio ni fin, somos seres que venimos en diferentes planos y que ahora en este momento nosotros vamos a elevar nuestra vibración a un diferente plano cuando entendemos la parte espiritual. Es por ello que explico en este libro que debes comenzar a hacer las prácticas que te comentamos acá, las primeras prácticas para ser un coach ancestral, para escuchar la voz de tu espíritu, escuchar la voz de tu corazón con tu espíritu. Es la magia que va a tener estas prácticas para lograr realmente la vida que mereces, para lograr realmente el propósito en esta tierra. Esta saga de 11 libros van a tener 4 tomos de coaching ancestral donde vas a trabajar el elemento tierra, elemento agua, elemento fuego y elemento aire. En estos 4 libros vas a trabajar mucho sobre todo el mundo metafísico, espiritual y el mundo corporal. Vas a comenzar a entrar en ti, en tu interior, a sanar
para poder lograr todos los objetivos que vienen. Vas luego a trabajar el neurocoaching musical, son 3 tomos. Neurocoaching musical está dirigido a encontrar tu melodía en la vida, tu propósito, tu melodía de principio a fin, tu armonía, tus compases, tus silencios. Todo, cada propósito que tú haces es parte de eso que te estoy diciendo. Entonces, comienza a conectar con neurocoaching musical luego de leer, el escuchar la voz de tu corazón con tu espíritu. Escucha la saga de los 4 tomos de coaching ancestral y luego entra con tu propósito de vida. Luego en esta saga vamos a trabajar 3 áreas: la salud, el tomo la personificación tuya de la sanación con el enanito verde. Vas a decorar, a aprender a sanarte. En el mundo metafísico, cuando has trascendido todo eso, ya vas a aprender a sanarte. Y aquí te voy a explicar cómo lo haces con los 11 pasos, 11 viajes que vas a aprender con él, pero sobre todo a tener la certeza de que tú mismo puedes generar una salud óptima y vivir en prevención siempre antes de que llegue la enfermedad con la droga, sino que hagas un trabajo previo con tu ser, con tu espíritu, con toda la magia que tiene tu espíritu. Luego vamos a hacer un trabajo, un tomo que tiene que ver con las relaciones, con el amor. Les cuento que mi esposa, ya llevamos, en este momento ya llevamos casi 20 años viviendo, ya conviviendo. He sido honorablemente fiel a mi esposa y eso me ha brindado la posibilidad de tener una felicidad muy grande para compartir lo más íntimo con ella y la parte de mis hijos. Las relaciones son muy importantes, el amor es muy importante. El gestar una buena relación y tener buenas relaciones es de lo más mágico, así como la salud. También el amor es muy importante, abrir tu espacio en tu habitación, en tu casa y gestar esa armonización. La trabajamos ya hace bastantes años, 2015, con un sabio que estudió en el Oriente, Emmanuel Pinilla, y que nos comparte cada año el Bagua y nos hace las ubicaciones de nuestro hogar. Nosotros estudiamos también con Argentina geometría sagrada y también armonización de espacios. Y eso ha brindado que nuestras relaciones, todo lo que hacemos nosotros con mi esposa y mis hijos, se vuelva algo desafiante, algo con ganas de vivir, con razón de ser, de vivir. Y es allí donde nosotros te invitamos, y a los que están leyendo este libro, a los que van llevando toda esta saga, para que se den la oportunidad realmente de encontrar el amor, encontrar la relación, el amor por nuestros padres, nuestros hermanos, sanar todas esas heridas portales y llevarlos a otro nivel. Eh, esta, este librito de relaciones, amor y coaching van a poderla ver en la saga de los 11 tomos. Y el último es Master Coach Emprendedores Manager. Es como volverte tu propio manager con coaching, ¿no? Es una formación de un año, pero aquí en este libro vas a descubrir pues los 11 pasos para encontrar realmente los desafíos para ser protagonista de tu vida. Ser líder, no seguidor. Entonces te invitamos a que veas esta saga, todos estos libros, para transformar tu vida, para llevar tu vida a otro nivel, para generar cambios de observador, para generar brillar con luz propia, generar esa conciencia arcoíris y llegarlo a otro nivel. Entonces, este primer capítulo de nuestro libro, en resumen, te lleva a reflexionar. ¿Qué dificultades has tenido hasta este momento? ¿Qué obstáculos se te han presentado? ¿Has logrado salir avante? Para cerrar,
Este capítulo quiero contarte una historia que nos pasó cuando estaba tomando medicina ayahuasca con mi esposa. Yo siempre llevaba a mis hijos a tomar en ese entonces, en el 2008, 2009. Y había nacido mi hijo Miguel Ángel y estaba muy pequeño, yo creo que tenía meses, nomás 3, 4 meses. Y esto fue algo muy fuerte que fue como una de las pruebas que uno siente cuando está tomando medicina y en esto espiritual que le ponen a uno, le dice, pero yo ahora en este momento ya no creo y no pienso así, ¿no? Yo antes pienso que yo debo hacer la vida más fácil para que la gente tenga un despertar de conciencia, una iluminación. Pero en ese entonces fuimos a un lugar, recuerdo eran dos, creo que ingenieros o arquitectos, que eran profesores de la universidad del Cauca, si no estoy mal, y quedaba en un barrio cerca como al cementerio. Y en esa casa, cuando llegamos, había una energía muy densa. Entonces, tuve varias señales, pero yo en ese entonces todavía estaba muy primíparo, no las acaté. Entonces, desde que iba para allá ya estaba sintiendo cosas. Llegué allá, hicimos unos rituales creo que con hoja de tabaco. Pero mis piernas me decían acuéstate, estás cansado, agotado. El hecho era que mi hijo había nacido y eso se volvió un inconveniente porque decidimos hacer la toma y decidimos ir a por todas para ayudar a esa familia. Eran dos, una pareja. A pesar de todo lo que señales que nos habían dado, todas las sincronicidades que nos estaban mostrando, pero nosotros íbamos a ayudar. Y pienso que es perfecto todo lo que pasó, pero sí fue algo muy fuerte que movió nuestro ser y nuestra paz interior y dudar muchas cosas. Pero fuimos valientes y pudimos salir avantes en esto. Bueno, la historia es que mi hijo estaba en la toma, ya estábamos en el ritual de Sahumo y no recuerdo si ya habíamos tomado o estaban ya despejando. Creo que estaba en el despejamiento, pero no hemos tomado. Y en el momento el Taita comienza con sus carbones a pasar por todos los lugares. Y como mi hijo estaba pequeñito, entonces llevamos una cuna. Entonces el Taita pues pasa el, el carbón, pero como no había, en ese entonces no había un lugar seguro de los carbones. Yo ahorita manejo, por ejemplo, un tarrito con alambre y uno coloca y ahí no, está más seguro, ¿no? O venden los pebeteros para eso y son muy seguros. Pero en ese entonces no había, entonces tocó como en un plato. Y como se calienta, se imaginarán, el taita comenzó a caminar con él, pero llega un momento en que él pasa por encima de mi hijo y accidentalmente cae un carbón en el rostro de mi hijo, en la parte, si no estoy mal, izquierda de él, y le florea el labio de 3, 4 meses. Ahí todo se puso muy oscuro y nos tocó irnos para el hospital. Eh, Nos tocó hablar y para no perjudicar al Taita en ese entonces hicimos, pues dijimos que se había quemado en la casa y nos tocó decir unas mentiras piadosas para no perjudicar a algunas personas porque eso era algo muy delicado realmente que pasaba allí. Pero más allá de todo eso, mm, hubieron personas que nos trataron muy mal, que nos dijeron que estábamos locos, que nos dijeron que lo que hacíamos no era realmente algo de cuerdos. Y recuerdo unas cuñadas que me trataron muy mal y eso para mí fue, mm, lo tengo aquí como en mi corazón porque he hecho el reconcilio y he pedido perdón porque tal vez sí cometí y cometimos algunos errores que después ya no volvimos a hacer, ¿no? Pero esta ruptura realmente puso a flaquear todo lo que veníamos haciendo, a creer o no creer en lo que estábamos haciendo, si era el camino o no era el camino. Y precisamente en estos días estoy haciendo unos reconcilios
con un mentor que estoy estudiando, Laín García Calvo, y habla mucho del perdón. Y esto me brindó la posibilidad de hacer un perdón con todos estos seres de esa época, de comenzar a llamar y perdonar a todas las personas que me perdonen. Yo perdono, perdonar y perdonarme. Esos tres me gustan mucho. Y también perdonarme con Dios, hacer como ese reconcilio, porque ha sido algo revelador para mí en este libro, en este audio que estoy haciendo. Y diariamente hago 11 agradecimientos en la mañana, que es la tareita que te voy a poner en este momento. Vas a hacer 11 agradecimientos. Agradece por el aire que respiras, por el amanecer, por el sol que nace, por la nevera que está allí, por la estufa, por el animalito, el arbolito, el perrito, por tu familia, por tus hermanos, por tus hijos, por tu esposa. Agradece por cada día. 11 veces agradece en las mañanas, el inicio del día. Y en las noches coloca la tareita del perdón. Entonces vas a perdonarte con todas las personas que estuviste durante el día, que sientas que quieres hacer reconcilio, perdón, y vas a colocarlas en tu cuadernito chamánico, y vas a pedir para que hacer una pequeña oración, pero sobre todo antes de eso, perdonar a otros y perdonarte a ti. Ese perdonarte a ti, a perdonar, puedes perdonar también y pedir perdón a Dios, ¿no? Pronto en algún momento que has protestado, que has dicho que ¿por qué me pasan a mí? A mí me pasaron como 3 casos, así como mi hijo Miguel Ángel se quemó, también me pasaron como unos 3 casos que también me operaron de la vesícula, y yo renegaba porque los maestros no me habían avisado que me iban a operar así, que iba a estar grave, tuve casi de muerte el 2014. Fue el año sabático mío, donde me dio hepatitis C, operaron, me quebré un hueso. Fue como la noche oscura también de mi cuerpo, pero también transformaciones, cambios, renovaciones, cambios de piel, renovación del águila. Todo esto se fue dando en todo esto. Entonces les cuento estas historias y estas pequeñas metáforas y pequeñas anécdotas reales que nos han pasado, porque realmente son mágicas para encontrar el escuchar la voz de tu corazón con tu espíritu. Realmente eso algo es un muy, muy, muy hermoso. Entonces, la intención es esa, que vamos conectando con ese intuir de tu corazón, de tu espíritu, y que hagas la tareita, este primer trabajo que te estamos dejando. Trabaja 11 veces los 11 pasos. Aquí te voy a explicar los 11 pasos. El primero es pensar tu mente, el principio de mentalismo. Todas las leyes que nosotros trabajamos a nivel universal son las grandes leyes que han dejado Hermes Trismegisto, los grandes maestros de todos los tiempos, y que nosotros aquí en estos pasos lo hemos incorporado, como la ley de pensar, la loquita en la casa. Cómo yo trabajo mi mente, en mi conciencia arcoíris, mi conciencia acrecentada, y comienzo a trabajar realmente en el presente, en el aquí y el ahora. El habla ancestral, el lenguaje, es un lenguaje generativo para crear por medio de la palabra un mundo nuevo. Cuando tú hablas, generas palabras que generan declaraciones. Esas declaraciones, como las 6 declaraciones más importantes en coaching, es sí, no, no sé, gracias, te amo, perdón. Son muy poderosas para el trabajo que vas a desarrollar durante toda esta lectura de este primer tomo del libro Escucha la voz de tu espíritu con tu corazón. Entonces, como último, te voy a contar una historia muy, muy relevante en este primer capítulo, que marcó la vida también de mi hijo Miguel Ángel, y que es muy, muy, muy diciente, ¿no? Resulta que cuando él tenía más o menos unos 7 años, ahorita ya tiene 16 y 7 va a cumplir.
Él le gustaba el fútbol desde los 5 años, 4 años estaba entrenando diario y con club y con campeonatos. Y entonces no teníamos los recursos y siempre estábamos como en esos días que uno como que está sobreviviendo, ¿no? Y él me ha dicho, papá, y él veía la selección Colombia y miraba las gorras que están sacando nuevas de la selección Colombia. Y entonces en el barrio donde viven los abuelos es un barrio pues que venden cosas de segunda mano, ya utilizadas, algunas muy viejas y todo. Entonces él pasó por allí y vio la gorra colgadita y valía como, si no estoy mal, unos 10.000 o 7.000 pesos colombianos. Y bueno, yo le dije a mi hijo, pero yo voy a conseguirlo, porque no tenía en ese momento que él me dijo. Y claro, al otro día le dije, mi hijo, ya tengo los 7.000 o 10.000, le dije, vámonos a comprar tu gorra. Y yo ya la había visto que estaba colgada ahí. Y cuando llegamos a ese lugar, pasa y acontece, vi que habían dos niñas afuera. Una menor, que era como la más madura, y la más grandecita, que era como, supongamos que eran de 3 y 5 años, o de 4 y 6 años. Pero la menor era más madura y era la que estaba como consolando a su hermana que estaba llorando ahí. Resulta que ellas tenían 2.000 pesos y querían comprar una patineta que tenía la señora ahí. Entonces, adivinen, cuando miro la cara de mi hijo Miguel Ángel, le digo, la gorra no va a ser la oportunidad. Le dije. Eh, y ya miramos, entonces, bueno, vamos a ayudar a las niñas. Y nos vimos en la, decirle, ¿por qué no le dejas en 2.000 esa patineta? Valía como 10.000. Y dijo, no, y muy fría, la señora. Y nosotros teníamos como 7.000 pesos. Las niñas tenían creo que 2.000 o 1.000 pesos. De hecho que no nos alcanzaba para los de 1.000 y la señora no quería bajar por esa plata. Yo le dije, pero mire, es una niña, mire la humildad, mire. No. Y entonces, de ver que lloraba y nosotros no podíamos hacer nada, le dijimos, no, pues, ¿qué podemos hacer o qué? ¿Cómo podemos? Y ya, yo no sé, alguien, mi hijo, yo le dijimos, ¿y no tiene otra que o más económica? Pues por aquí hay una más vieja, esa era de segunda y era vieja, pues era más vieja y más podrida, como se dice vulgarmente acá en Colombia. Y, y la señora dijo, sí, esas sí se las dejo en 9 o en 7, no me acuerdo. Y entonces saca esa patineta y eh, se la pasa y la niña de una cambió el cambio observador. Nuestro intuir de la voz de nuestro corazón y el espíritu aflora en ese momento. Nosotros la felicidad. La niña dijo, esa es la mía. De una sacamos los 7.000 que teníamos, ellos sacaron como los 1.000 o 2.000 pesos. Le pagamos por esa nueva patineta, entre comillas, y las niñas se fueron muy felices. Así me despido de este primer capítulo, realmente diciéndoles que la vida hay que vivirla al máximo en el presente y poderla llevar a otro nivel en tu vida. Eso hace que tú seas diferente, que tú seas invencible y que te lleve a encontrar poder humano y a encontrar tu brillo, a brillar con luz propia. En la nueva era es hora de que despiertes, que te ilumines, que hagas el eureka, como lo hizo Arquímedes, y llegues a lo máximo, encuentres tus competencias colaterales y vayas a lo máximo con tu poder humano, a tu cambio observador, a ser invencible y encontrar la supraconciencia arcoíris. Y recuerda que somos el complemento formativo que transformará tu vida.